días, máster, compañeros. Somos el grupo E y nosotros hablaremos acerca sobre el trastorno de comunicación. Mi nombre es Verónica Zamora y yo les hablaré acerca sobre qué es un trastorno de comunicación. Un trastorno de la comunicación, según lo define la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, ASHA, por sus siglas en inglés, es un impedimento en la habilidad para recibir, enviar, procesar y entender conceptos o sistemas de símbolos verbales, no verbales y gráficos. Un trastorno de comunicación puede ser evidente en los procesos de audición, lenguaje o habla. Existen varios tipos diferentes de trastornos de comunicación, las cuales incluyen los siguientes. Trastorno de lenguaje. Este se subdivide en tres. En el trastorno de lenguaje receptivo, que representa la incapacidad para comprender palabras. Trastorno de lenguaje expresivo, que es que se presenta dificultades para expresar pensamientos e ideas. Trastornos mixtos. Representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. Trastorno del habla y el sonido, también conocido como trastorno fonológico. Este trastorno se presenta cuando un niño continúa teniendo dificultades para producir palabras con claridad pasada cierta edad. Trastorno de la fluidez en inicio de la infancia, también conocido como tartamudeo. Este trastorno comienza desde la niñez y puede durar durante toda la vida. Y por último tenemos el trastorno de la comunicación social o también conocido como el pragmático. La persona que tiene este trastorno tendrá dificultades con la comunicación verbal y no verbal, que no está relacionado con una capacidad cognitiva reducida. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Kiara Mite y les voy a hablar sobre las causas del trastorno de la comunicación. Un niño puede estar en riesgo de sufrir un trastorno de la comunicación si hay antecedentes como los siguientes: labio leporino o paladar hendido, las anomalías craneofaciales, las insuficiencias velofaringe, la mala oclusión dental, la disfunción oral motora, la dependencia de un respirador, la patología de cuerdas vocales, el retraso de desarrollo, el autismo y nacimiento prematuro y por último la pérdida auditiva o sordera. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento para el trastorno de la comunicación. El trastorno específico del trastorno de la comunicación lo decidirá el médico de su niño. También el profesor de educación especial o profesionales del habla y del lenguaje, y por último la salud mental. Se basa en los siguientes puntos, como la edad, el salud global, el historial médico de su niño, también la extensión del trastorno, el tipo de trastorno que puede tener, también la tolerancia de su hijo a medicamentos específicos y también sobre las expectativas del curso del trastorno. Y por último, su opinión o preferencia. Ahora, debemos de tener en claro que la prevención temprana es muy importante en los niños con trastornos de la comunicación. Lo mejor es comenzar el tratamiento en los primeros años de vida o en los años de la escuela, preescolar. Estos años son un periodo crítico para el aprendizaje normal del lenguaje. Las habilidades tempranas necesarias para el desarrollo normal del habla y el lenguaje se puede evaluar incluso desde bebés. A esa edad, el patólogo del habla y del lenguaje trabaja con los padres en la estimulación del desarrollo del habla y el lenguaje en el hogar. El tratamiento activo en forma de terapia es individual. Generalmente comienza entre los 2 y los 4 años para la evaluación y tratamiento. Se debe hacer una prueba de audición a todos los niños con trastornos del habla y del lenguaje. Mi nombre es Angie Santos y mi tema es los síntomas del trastorno de la comunicación. Dice que los trastornos de la comunicación se pueden experimentar de diferentes maneras y de diferentes formas. Los niños pequeños con trastorno de la comunicación no hablan del todo o no pueden tener un vocabulario limitado para su edad. Algunos niños con trastorno de la comunicación tienen dificultades para comprender las instrucciones simples o no pueden nombrar objetos. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastorno de la comunicación pueden hablar al momento de entrar a la escuela, pero continúan teniendo problemas de comunicación. Según Narbona, 2011, los trastornos de la comunicación se agrupan a otros trastornos congénitos o adquiridos que defectan un lenguaje de forma autónoma, es decir, que es implacable o anomalías de los instrumentos periféricos como la audición, la función articulatoria, ni las capacidades cognitivas. Incluye una gama de trastornos de los niveles más superficiales como la pronunciación y la fluidez del habla,
o los más profundos como la fonológica, la morfosintaxis o léxico. Gracias. Eres su hijo. Los niños aprenden habilidades del habla y del lenguaje escuchando el habla de otras personas y practicando cuando hablan las otras personas. Los padres son los maestros más importantes para sus hijos en los primeros años. Pueden ayudarlos dándoles muchas oportunidades de escuchar y hablar. Eso se puede hacer con frecuencia nombrando cosas, lugares y personas importantes. También pueden hablar durante todo el día o leer revistas o cuentos que les agraden a los niños, especialmente en rutinas diarias o juegos interactivos que les encanten a los niños. Los padres pueden darles modelos de palabras u oraciones para repetir. También pueden ofrecer oportunidades para que el niño responda preguntas y hable. Escuchar música y cantar canciones y compartir rimas infantiles también son excelentes formas para desarrollar las habilidades del habla y el lenguaje mientras el niño se divierte aprendiendo, y ya sea con la mejor ayuda que son de sus padres, que los motiven a que él pueda desarrollar el habla. Maricosita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, patas de palo, ojos de vidrio y nariz de banana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Junior Pérez Tenorio y hoy les voy a estar hablando sobre cómo se diagnostican los trastornos en la comunicación. La mayoría de los niños con trastornos en la comunicación se refieren primero para evaluaciones del habla y del lenguaje cuando se advierten retrasos en la comunicación. Generalmente se consulta a un psiquiatra infantil, especialmente cuando están también presentes problemas emocionales y conductuales. Una evaluación completa también involucra pruebas psicométricas. Estos exámenes están diseñados para evaluar las capacidades de razonamiento, las reacciones a diferentes situaciones y el desempeño del pensamiento. Las pruebas psicológicas de capacidades cognitivas son parte también de esta evaluación. Para diagnosticar los trastornos de la voz y el habla, los médicos examinan la boca, los oídos y la nariz. Se realizan pruebas de audición y se evalúa el sistema nervioso. Si se sospecha un trastorno de la voz, los médicos pueden examinar la laringe por medio de un espejo o sonda de visualización delgada y flexible denominada que se introduce por la nariz. Buenos días, maestra y compañeros. Pues mi nombre es Arelis Micaela Cuello Mosquera y yo les voy a hablar del diagnóstico de los trastornos del lenguaje. Pues este se da mediante la comparación del lenguaje del niño con el esperado para los niños de su misma edad. También es muy importante que a los padres o cuidadores estén atentos a los problemas de comunicación en los niños y consulten a un médico si creen que este puede tener algún problema. También es muy útil para los padres y educadores disponer de pautas con las secuencias de logros que cabe esperar en el desarrollo comunicativo de los niños, porque este les ayudará a detectar los problemas. Por ejemplo, si los niños no pueden decir al menos 2 palabras en su primer aniversario, es posible que estos tengan algún trastorno en la comunicación. Pues nos dice García Cruz en el año 2013, el lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana, ya que nos permite la comunicación entre 2 o más interlocutores mediante un código convencional de señales sonoras articuladas. Muchas gracias. Para complementar con el tema que hemos tratado a lo largo de este video, les presentaré un caso clínico, el cual nos ayudará a evidenciar las diferentes dificultades o trastornos en el desarrollo del lenguaje. Raúl es un niño de 3 años y 7 meses que asiste al primer subnivel de educación infantil o educación inicial. En este caso clínico vamos a evidenciar las siguientes dificultades o trastornos. Como primer punto, poca comunicación, dificultad para iniciar una conversación o comunicar algo. Esto es más conocido como el trastorno de la comunicación. Como segundo punto, dificultades en las habilidades de comprensión y expresión del lenguaje.
Esto es más conocido como trastorno mixto receptivo y expresivo del lenguaje. Como tercer punto, retraso en la adquisición del lenguaje. Un retraso o un desfase en la adquisición del lenguaje, por ende, implica complicaciones en los niveles del lenguaje, los cuales son morfosintáctico, semántico, pragmático y fonológico. Como último punto, tenemos una importante pérdida auditiva causada por otitis. La otitis es una inflamación al oído causada por una fuerte infección. Es una enfermedad muy común en la primera infancia. Espero toda esta información sea de utilidad y les haya gustado. Gracias.